Sin embargo, no es posible extrapolar completamente los beneficios de ese contexto del paciente sin inhibidor, pero hay algunos que sí, como veremos. Debe ser considerada siempre como una opción terapéutica para el paciente que tiene inhibidores, pero esta opción terapéutica es una opción. El tratamiento ideal del paciente con hemofilia congénita que tiene inhibidores es la erradicación del inhibidor en una estrategia de inducción de tolerancia inmune. Puede indicarse en 3 escenarios: previo a esa inducción, durante la inducción o para aquellos pacientes que fallaron, ya la terminaron y no pueden volver a, no erradicaron su inhibidor o no la quieren empezar o se rehúsan, el sistema no puede. Este título de inhibidor no afecta la respuesta hemostática a la gente de puente. Cuando yo tengo un inhibidor de alta respuesta por encima de 5 unidades Bethesda, es lo mismo 6 que 10, que 20, que 1000. No es que a medida que aumenta el título de inhibidor yo tenga o más riesgo de sangrado o menor potencialidad de responder a la gente de puente, y este concepto debe ser importante para quienes manejamos hemofilia. En general, los estudios han mostrado beneficios de los agentes de puente en el contexto de un paciente con hemofilia congénita con profilaxis. ¿En qué momentos? Para disminuir el número total de sangrados, cualquier sangrado total, el número sangrado en tejido blando, en mucosas, en hemartrosis, pero específicamente en las hemartrosis es donde más se ve el beneficio. Por supuesto, si un paciente deja de sangrar, deja de hospitalizarse, deja de tener pérdidas laborales, va a mejorar su calidad de vida. Y adicionalmente, si estos pacientes tienen artropatía, recordemos que muchos son niños pequeños, pero otros, el 50% están antes de los 10 años, luego entre los 3 y los 10 años pueden tener artropatía. Muchos de estas personas necesitan acceder a un régimen de rehabilitación y una profilaxis con agente de puente les permite esto. ¿Qué tenemos de información de la literatura? Recientemente, este año, sale el Consenso Español. Recomiendo, y más adelante vamos a hablar un poquito de su lectura. Esta es la referencia, es de 2016 y este es un consenso de lo más actualizado en donde revisa ambos agentes de puente, revisa todos los estudios y es lo que más reciente tenemos. No tenemos literatura de calidad, o sea, los estudios aleatorizados que son los que mejor se califican para los niveles de evidencia, tan solo 3. 2 para APCC, o sea, el producto que se conoce como FEIBA en este momento, y un estudio para el factor 7 recombinante para Novoseven específicamente. Tenemos recomendaciones de grupos de trabajo, del grupo Clotting, por ejemplo, un grupo latinoamericano que involucra hematólogos desde México hasta Argentina. Tenemos recomendaciones de este capítulo de la revista Blood, How I Treat, inhibidores en hemofilia, y tenemos consensos de distintos países del mundo, de Australia, por ejemplo, específicamente en uno o en el otro. Hay literatura para uno u otro, o hay literatura global como la del Consenso Español y la del grupo Clotting. Es importante que cuando miramos esta literatura tenemos que tener un poco en cuenta las definiciones, y hay que tenerlas en cuenta porque puede haber profilaxis primaria. Cuando los niños son menores de 2 años, nosotros podemos ver estos inhibidores infortunadamente desde los 2 meses de edad, luego esos bebecitos no tienen hemartrosis, no tienen compromiso articular, y antes de que los pacientes usualmente han tenido un sangrado que amenaza la vida. Una continuación de profilaxis, el niño venía en profilaxis con factor 8, se le detecta el inhibidor y se pasa a una profilaxis con agente de puente mientras inicia su ITI. Durante la ITI, se recomienda mantenerla durante la ITI porque en las primeras fases de la ITI, si el paciente tiene un perfil sangrador, puede continuar siéndolo. O a largo plazo, cuando el paciente falló o no tiene posibilidades de acceder, y este es un concepto importante, la primera intención de tratamiento de un paciente con inhibidor, el tratamiento es erradicar el inhibidor, pero la profilaxis con los agentes de puente es una alternativa para algunos. Las recomendaciones, entonces, específicamente vamos a hablar un poquito para el APCC y específicamente después para el factor 7 recombinante. ¿Qué sabemos de esto? Hay recomendaciones de grupos de expertos como de hemofilia, hay 2 estudios aleatorizados en los últimos 5 años y hay diversa información de series de casos, reportes y metaanálisis, y ustedes saben que de acuerdo a qué tipo de estudio sea, pues se califica la evidencia y se le puede dar algún peso. Recomendaciones, este artículo del doctor Perry para profilaxis con el complejo concentrado con complejo coagulante antiinhibidor puede darse en profilaxis secundaria para niños y adultos en hemofilia A y B, para sangrados espontáneos o que amenazan la vida o los musculoesqueléticos, también para aquellos que tienen artropatía,
Para pacientes que fallaron a la inmunotolerancia, no es factible o se rehúsan a iniciar este tratamiento. Hay que tener cautela, y cautela no significa no darla, en pacientes obesos por riesgo de trombosis. Aquí es el arte de la medicina es clave, el sopesar el riesgo-beneficio para ese individuo. Las dosis, recomendaba él en ese momento un esquema de 50 unidades por kilo, 3 veces por semana, por un tiempo mínimo de 12 semanas y revalorar, y ahora veremos en el consenso español cómo recomiendan tener como momentos, cada tanto tiempo ir revalorando los objetivos. Si él tenía hemartrosis de recurrencia, entonces que ahí las disminuya y etcétera. Y un seguimiento de los inhibidores a las 12 semanas. Lo podemos seguir antes, lo podemos hacer con una frecuencia antes, sin embargo recordemos que siempre cuando empecemos puede subir el título, es una respuesta transitoria y no tiene nada que ver con la efectividad del agente de bypass. Los estudios aleatorizados, la evidencia de mejor calidad, el primero el Profeiva, el estudio de la doctora Cindy Lessinger del 2011, el desenlace primario era ver si había reducción del número total de sangrados, no importa cuál fuere. Y se encontró, recuerden que eran 26 pacientes, cada uno era su propio control, empezaban unos a demanda, otros en profilaxis y luego se cruzaban al otro tratamiento y se encontró una reducción de 62% del total de los episodios de sangrado, de todos los sangrados. El desenlace secundario era si había sangrados en articulación blanco y también en el periodo a demanda había 18 sujetos con estos episodios de sangrado en articulación blanco con un total de 226 sangrados y en el periodo en profilaxis 11 personas sangraron con un total de 64 sangrados. Luego también se obtuvo una reducción en los sangrados en las articulaciones blanco, una 72% de reducción de sangrados. Más reciente, el estudio PROOF del 2013 de la doctora Sandra de Antunes de Brasil muestra esto. Aquí tenemos todos los sangrados espontáneos, traumáticos, articulares y no articulares, tejidos blandos, mucosos, etcétera. Y ustedes ven que no importa cuál sea el escenario, se demuestra que hay una reducción, en unos más, en otros menos, pero tienen un cierto grado de significancia, unos más que otros, en términos de que sí hay reducción de sangrados, que era el desenlace primario de este estudio. Entonces aquí lo tenemos contrastado, 72.5% de reducción del sangrado, muy similar al del estudio de la doctora Lessinger, un poco más de pacientes. El desenlace secundario también era si había desarrollo de nuevas articulaciones en el periodo a demanda. Aquí tienen ustedes, 11 de 19 sujetos desarrollaron 23 articulaciones blanco y durante el periodo de profilaxis 5 de 17 pacientes desarrollaron 7 articulaciones blanco. Luego también hay reducción en que aparezcan articulaciones blanco durante la profilaxis. Nosotros en Colombia, con la doctora Solano, la doctora Sosa, 3 ciudades, 4 centros, decidimos evaluar y recoger la experiencia del uso de Feiba en profilaxis en nuestros pacientes y encontramos también que teníamos una reducción de todos los sangrados en todos los pacientes excepto en uno, este no redujo. Hicimos una tasa de sangrado mensual para los pacientes en el periodo que estuvieron, el año anterior que estuvieron a demanda y después de 11 a 12 meses de estar en profilaxis y ustedes ven cómo tenemos reducción. Fueron tan solo 8 pacientes, quizá por eso nosotros pudimos ver un poco más, tal vez si aumentamos el número de pacientes, pero usualmente están viendo los estudios todos por encima del 70% de reducción de los sangrados. Aquí tenemos el número acumulado del total de sangrados antes y después, o sea, mientras estuvieron a demanda y después de al menos 11 meses en profilaxis, y ven la reducción del total de sangrados de los pacientes. E igual que otros autores, encontramos reducción de la hemartrosis en un 68%. Entonces, en nuestra experiencia también tenemos, esto es una revisión retrospectiva, encontramos esta reducción. De tal manera que específicamente la revisión, el doctor Valentino hace un metaanálisis, revisa 6 estudios que involucran a 4 pacientes específicamente con el producto y él encuentra casi 64% de reducción de los sangrados durante el periodo en profilaxis, que esos investigadores usaron una dosis promedio de 78 unidades por kilo en una frecuencia, lo más frecuente era 3 a 4 veces por semana, 4 veces por semana es interdiario. No tuvieron complicaciones trombóticas y eso lo vamos a ver ahora en el estudio de los españoles y la respuesta anamnéstica no impactó la profilaxis, o sea que transitoriamente subiese el título de inhibidor no tenía nada que ver con que el paciente dejara o sangrara más. Este es el del estudio del metaanálisis del doctor, la cantidad de pacientes y también ustedes pueden observar unos pocos
no redujeron sus sangrados, pero la gran mayoría reducen sus sangrados.